Siempre me consideré una mujer de sólidos principios morales, una madre fiel y una viuda que había vivido su vida con dignidad. Me llamo Clara y tengo 55 años. Mi pequeño y acogedor hogar está a solo unos minutos a pie de la casa de mi hija Lidia y su esposo Sergio. Se casaron hace 3 años y desde entonces su vida me parecía casi perfecta. Lidia es hermosa, inteligente, siempre organizada. Y Sergio, un encantador arquitecto con ambiciones que literalmente brillaban en sus ojos. Siempre me sentí orgullosa de Lidia. Ella era mi orgullo y alegría, mi consuelo durante esos largos años después de la muerte de mi esposo. Y aunque no podía decir que Sergio se había vuelto cercano a mí, veía en él a un hombre capaz de hacer feliz a mi hija. Pero últimamente comencé a notar que algo no iba bien. Lidia solía verse cansada con frecuencia. Sus ojos habían perdido esa luz que tanto amaba. Ya no se reía tan fácilmente como antes, y nuestras sesiones de té matutinas se volvían cada vez más cortas y silenciosas. El día que escuché su discusión, me sentí realmente inquieta. Era una calurosa noche de verano y las ventanas de mi casa estaban abiertas. Al principio pensé que era solo el ruido del viento, pero luego escuché voces. Lidia y Sergio discutían con tonos elevados. Las palabras eran ininteligibles, pero en sus tonos se percibían irritación y desesperación. Mi corazón se contrajo de angustia. Nunca los había oído hablar así. Al día siguiente, cuando me encontré con Sergio por casualidad de camino al mercado local, sentí un extraño deseo de saber qué estaba pasando. Se veía un poco cansado, pero cuando me vio, inmediatamente esbozó su habitual sonrisa. Le devolví la sonrisa y le ofrecí tomar un café en una cafetería cercana. Él se mostró un poco sorprendido, pero aceptó, y nos dirigimos a un pequeño café en la esquina, donde siempre era acogedor y olía a pan recién horneado. Nos sentamos junto a la ventana y le ofrecí una taza de espresso fuerte. Sergio al principio habló un poco distraído, compartiendo algunas cosas superficiales sobre su trabajo y planes para el verano, pero sus ojos revelaban algo diferente. Se sentía cierta incertidumbre, como si no supiera qué decir. Decidí abordar el asunto con cautela. «Te ves cansado, Sergio», dije con un tono de preocupación en mi voz. «¿Está todo bien?» Su rostro se congeló por un momento, como si estuviera pensando si debía decir algo. Luego asintió lentamente y tomó una profunda respiración. «Sí, Clara, es solo que estamos pasando por un momento tenso. Lidia y yo tenemos algunas dificultades». Asentí, esperando que continuara, pero de repente se quedó en silencio y me miró con una expresión que me fue difícil descifrar, una mezcla de nostalgia y una efímera ternura. Estaba lista para hacerle otra pregunta, pero en ese momento sonó mi teléfono. Era Lidia. Levanté el auricular, me despedí rápidamente de mi hija y miré a Sergio. Él parecía perturbado, como si hubiera perdido un momento importante. Me disculpé, diciendo que tenía que irme, y lo dejé sentado en la cafetería con desconcierto en los ojos. Caminando de regreso a casa, no podía deshacerme de una extraña sensación. Algo importante flotaba en el aire, algo que podría cambiarlo todo. Pasaron varios días, pero la tensión surgida después de la conversación con Sergio en la cafetería no me dejaba en paz. Mi mente volvía una y otra vez a esa extraña expresión en su rostro, a sus palabras no dichas. Lidia no compartía nada concreto sobre su relación con su marido, pero yo veía que evitaba el tema, como si no quisiera hablar de algo doloroso. Decidí centrarme en otras tareas para distraerme. Durante el fin de semana me dediqué al jardín. Hacía tiempo que quería renovar los parterres y trasplantar las rosas. Justo en ese momento, escuché un golpe en la puerta. Al abrirla, vi a Sergio con una bolsa de pan fresco y una sonrisa en el rostro. «Vi que estabas trabajando en el jardín», dijo acercándose. «¿Te gustaría que te ayudara? Además, traje un poco de pan fresco de la panadería». Su ofrecimiento fue inesperado, pero no pude rechazar su ayuda. Comenzamos a trabajar juntos,
y el tiempo pasó volando. Sergio estaba conversador, hacía bromas, me ayudaba con las macetas pesadas y sentí cómo en mi corazón surgía una extraña ligereza, algo que no había sentido en mucho tiempo. Cuando el sol comenzó a ponerse, nos sentamos a descansar. Sergio sacó el pan que había traído y comenzamos a comerlo allí mismo, en el banco, disfrutando del aire de la tarde. Hablamos de muchas cosas, de su infancia, de mi vida después de la muerte de mi esposo, de sus sueños y planes. En un momento, contó una historia sobre cómo intentó plantar un huerto en su juventud y no tuvo éxito. Nos reímos, y sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas de tanto reír. De repente, noté su mirada sobre mí. Su expresión se volvió más seria. Me miró a los ojos y sentí como entre nosotros colgaba una pausa, un momento que parecía eterno. Se inclinó un poco más cerca de mí y comprendí que quería decir algo para romper esa tensión. Pero las palabras se atoraron en mi garganta. Clara, susurró él, casi inaudible, como temiendo romper ese frágil instante. Eres una mujer tan extraordinaria. Sus palabras sonaron demasiado cerca, demasiado personales. Quise apartar la mirada, pero no pude. Sus ojos eran tan profundos que sentí que me ahogaba en ellos. Y entonces, él, inclinándose un poco hacia adelante, rozó suavemente mis labios con los suyos. Fue un toque suave, casi imperceptible, como un leve soplo de viento, y duró solo un breve instante. No sabía cómo reaccionar. Mi mente gritaba que estaba mal, que debía apartarme, pero algo dentro de mí me hizo quedarme quieta. Sentí cómo mi corazón latía más rápido y una ola de calor me envolvía. Me tomó completamente por sorpresa ese beso, lleno de ternura y una especie de desesperación desconocida para mí. En ese momento entendí que no era una casualidad. Era algo más que un simple momento de debilidad. Me aparté bruscamente, sintiendo cómo mis mejillas se sonrojaban. Sergio inmediatamente se retiró, al parecer comprendiendo que había ido demasiado lejos. «Lo siento, Clara», murmuró con la voz temblorosa. «Esto... esto no debía haber sucedido. Yo solo... no sé lo que me pasa». «No, no digas nada», lo interrumpí, tratando de mantener la calma. «No deberíamos... Esto está mal. No puedo». Sergio asintió, aunque su rostro aún mostraba una mezcla de vergüenza y deseo. Se levantó y, diciendo que debía irse, se marchó, dejándome en un completo desconcierto. Lo observé alejarse, sintiendo cómo dentro de mí luchaban sentimientos contradictorios, culpa y una extraña, inexplicable atracción que no podía comprender. Esa noche no pude dormir durante mucho tiempo, volviendo mentalmente a ese momento breve pero tan intenso que ahora amenazaba con cambiar toda mi vida. Al día siguiente, decidí que necesitaba distraerme. No podía permitirme quedar atrapada en esta maraña de sentimientos y pensamientos. Desde la mañana, me sumergí en las tareas del hogar, limpiando, cocinando, pero, hiciera lo que hiciera, los pensamientos sobre lo que ocurrió en el jardín no me abandonaban. Crecía dentro de mí un sentimiento de inquietud. Sabía que debía hablar con Lidia, descubrir qué estaba sucediendo entre ella y Sergio. No podía guardarme todo esto como si nada hubiera pasado. Intenté llamar a Lidia una y otra vez, pero ella no contestaba mis llamadas. Esto solo aumentaba mi preocupación. Al tercer día, finalmente decidí ir a su casa. Cuando llamé a la puerta, Lidia parecía agotada. Me recibió con una ligera sonrisa, pero inmediatamente noté sus ojos enrojecidos. Entramos en su sala de estar y preparé una taza de té, esperando que eso la ayudara a relajarse un poco. «Mamá, pareces preocupada», dijo Lidia en voz baja, tomando un sorbo de té. «¿Todo está bien?». Dudé, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No quería contarle sobre el beso, pero sentía que debía entender lo que estaba ocurriendo entre ellos. «Lidia», empecé con cautela, «he notado que últimamente no te ves muy bien. ¿Hay algo que no va bien entre tú y Sergio?». Su rostro se volvió aún más tenso.
Se apartó un momento. Luego volvió a mirarme con lágrimas en los ojos. Mamá, es complicado, suspiró. Siento que Sergio ha cambiado. Se aleja todo el tiempo, sale de casa, casi no habla conmigo. A veces pienso que ya no me ama. Mientras la escuchaba, sentía que algo se rompía dentro de mí. Sabía que Sergio se había alejado y una idea cruzó por mi mente. ¿Sería yo la razón de ese distanciamiento? Mi corazón se encogió, pero traté de mantener la calma. Lidia, dije suavemente, quizás deberían hablar, con sinceridad, como antes. Tal vez sean solo dificultades temporales. Todas las parejas pasan por esto. Ella asintió, pero su rostro seguía lleno de dudas. Hablamos un poco más, pero no encontré las palabras adecuadas para consolarla. Cuando me fui, me parecía tan frágil y vulnerable que solo quería abrazarla y decirle que todo estaría bien, pero sabía que eso sería una mentira. Sentía que había algo más detrás de sus palabras, pero no me atrevía a preguntar directamente. De regreso a casa, decidí que necesitaba tiempo para reflexionar sobre todo lo que estaba pasando. Esa noche llamé a mi hermana. Ella siempre había sido mi voz de la razón en momentos de duda. Hablamos durante mucho tiempo y le conté casi todo lo que había sucedido, casi todo, excepto el beso. Mi hermana escuchó atentamente y luego, con su característica sabiduría, dijo: Clara, debes mantenerte alejada de Sergio. No es tu papel resolver sus problemas. Debes estar cerca de Lidia, apoyarla, pero no involucrarte en su relación. Créeme, esto podría terminar mal. Sabía que tenía razón, pero todavía me sentía atrapada entre mi deber hacia mi hija y esa extraña sensación de atracción que sentía por Sergio. De vuelta en casa, traté de distraerme, pero los pensamientos sobre nuestro beso y las palabras de Lidia no me dejaban en paz. Empecé a ordenar cosas en la sala de estar cuando, de repente, mi mirada cayó sobre una esquina de la mesa donde había un pequeño trozo de papel. Me acerqué y lo tomé en mis manos. Era una nota escrita con una hermosa caligrafía. No decía nada concreto, solo una frase. Necesito hablar contigo. Esta noche, Sergio. Mi corazón comenzó a latir desbocado. Quería encontrarse conmigo. ¿Para qué? ¿Qué iba a decir? Me sentía confundida y ansiosa, sin saber si debía acudir a esa cita. Cuando llegó la noche, tomé una decisión. Necesitaba escuchar lo que él tenía que decir para entender qué estaba pasando realmente. No pude dormir en toda la noche. Mi mente daba vueltas con cientos de pensamientos. No lograba decidir si debía ir al encuentro con Sergio o simplemente olvidarme de la nota que había encontrado. Pero algo dentro de mí me impulsaba a ir. Una sensación extraña, una mezcla de ansiedad y curiosidad. Sabía que necesitaba conocer la verdad, por dolorosa que fuera. Cuando llegó la noche, mis manos temblaban. Trataba de mantener la calma, pero cuanto más se acercaba la hora de la reunión, más fuerte se volvía mi nerviosismo. Sergio había escrito que quería hablar en el puente junto al río, donde solía pasear con Lidia. Era un lugar extraño para una conversación, pero decidí no pensar en eso. Cuando me acerqué al puente, el aire estaba lleno de niebla, mezclado con el fresco de una tarde otoñal. Vi la figura de Sergio a lo lejos. Estaba apoyado en la barandilla, mirando al agua. Cuando me acerqué más, se dio la vuelta, y en su rostro vi cansancio mezclado con algo más. Ansiedad, miedo o, tal vez, expectativa. Gracias por venir, comenzó. Su voz era suave pero tensa. ¿Qué ha pasado, Sergio? Pregunté, tratando de hablar con calma. ¿Por qué quisiste encontrarte aquí? Él suspiró y miró hacia un lado, como si estuviera reuniendo sus pensamientos. Clara, no sé cómo decir esto, comenzó, pero desde que nos acercamos, después de aquel día en el jardín, no puedo dejar de pensar en ti. Sé que está mal, pero ya no puedo ocultar lo que siento. Mis pensamientos se mezclaron. Dentro de mí, crecía una sensación de horror, mezclada con una especie de emoción incomprensible. Sergio, respondí tratando de que mi voz sonara firme. No deberías decir estas cosas. Esto está mal y lo sabes.
Lidia, ella es tu esposa y ella te ama. Deberías... Él me interrumpió, acercándose más. Su voz se volvió casi un susurro y sentí su aliento cálido en mi piel. Clara, escúchame. Sus ojos buscaban los míos. Sé que esto no debería haber sucedido, pero algo ha cambiado y ya no puedo vivir en esta mentira. Debes entender... Te amo. Me quedé paralizada, incapaz de decir nada. Su confesión me dejó atónita hasta lo más profundo. Sabía que debía darme la vuelta, marcharme, olvidar todo, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. Sergio dio un paso adelante y en sus ojos vi desesperación, como si estuviera al borde de un precipicio, listo para caer. Sergio, esto está mal. Mi voz temblaba. No podemos... Pero antes de que pudiera terminar, él me atrajo hacia sí. Sus manos rodearon mis hombros con suavidad, y sus labios se posaron con urgencia sobre los míos. Este beso no era como el primero. Era cálido, apasionado, casi desesperado. Sentí su agitación, su dolor, su inseguridad. Parecía que en ese beso él buscaba una respuesta a todas sus preguntas, calmar todos sus miedos. Mi primera reacción fue apartarlo, pero por un instante me quedé inmóvil. Todo lo que sentí en ese momento fue una mezcla de miedo, culpa y una extraña sensación de libertad. Ese beso me sacó de los límites del mundo familiar en el que había vivido tantos años. Pero de repente, ante mis ojos, apareció una imagen. Lidia, mi hija, sus lágrimas, su corazón roto. Me aparté bruscamente, con las manos temblorosas. ¡No, Sergio! Casi grité, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. ¡No podemos hacer esto! ¡No puedo hacerle esto a Lidia! Él se quedó de pie, mirándome, sus ojos llenos de dolor. Clara, perdóname. Yo solo... no sé qué hacer. Di un paso atrás, sintiendo cómo mi corazón se encogía de dolor y arrepentimiento. Debes volver con Lidia. Debes intentar arreglar todo. Con esas palabras, me giré y me apresuré a salir del puente, sintiendo cómo mis piernas se debilitaban por la agitación y el miedo. Sabía que había cometido un error, que me había permitido ir demasiado lejos. Pero, ¿qué debía hacer ahora con esta verdad? ¿Qué hacer con esos sentimientos que ya no podía negar? Esa noche, por primera vez en mi vida, me di cuenta de que a veces los secretos más peligrosos son aquellos que escondemos de nosotros mismos. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de pesadez en el pecho, como si una tormenta inminente estuviera justo bajo mi piel. La noche anterior seguía presente en mi mente, y cada momento de aquel beso era como una espina en mi alma. No sabía qué pasaría después, pero instintivamente sentía que nada bueno. Traté de calmarme, de decirme a mí misma que todo estaría bien, que podría arreglarlo todo. Pero ese miedo, el miedo de perder a Lidia, no me dejaba tranquila. Intenté distraerme con las tareas domésticas, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con Sergio. ¿Y ahora qué? ¿Qué le diría a Lidia si lo descubría? Estas preguntas me perseguían como sombras persistentes. De repente, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón se detuvo. ¿Quién podría venir tan temprano? Al abrir la puerta, vi a Lidia. Estaba de pie en el umbral. Su rostro estaba pálido y sus ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido en toda la noche. Pasó en silencio junto a mí y se sentó en el sofá. Cerré la puerta, tratando de reunir mis pensamientos, pero ya veía en su mirada algo que me provocó ansiedad. «Mamá», comenzó con voz temblorosa, «encontré otra nota y no sé qué pensar». Sacó de su bolso una hoja de papel doblada y me la entregó. La tomé con las manos pesadas, la desplegué y de inmediato reconocí la letra de Sergio. «Necesito hablar contigo, Clara. Sabes dónde encontrarme». El mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Sentí cómo la sangre se retiraba de mi rostro y mis manos comenzaron a temblar.
Lidia me miraba fijamente, sus ojos llenos de preguntas y dolor. «Mamá, ¿por qué Sergio quiere hablar contigo? ¿Qué está pasando?» Su voz era casi un susurro, pero había tanta fuerza, tanta ira en ella, que me dio miedo. Entendí que no tenía otra opción. Las mentiras ya no ayudarían. Respiré hondo, tratando de reunir mis pensamientos, pero mi voz temblaba traicioneramente. «Lidia, yo no sé cómo explicarlo», comencé, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «Hace unas semanas, Sergio, él él me dijo que tenía sentimientos hacia mí». Lidia se quedó inmóvil por un momento, como si no hubiera entendido mis palabras, y luego sus ojos se abrieron de par en par. «¿Sentimientos? ¿Qué tipo de sentimientos, mamá?» En su voz había incredulidad y horror. Sentí cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos, pero me obligué a continuar. Él Él me dijo que me amaba. Pero, Lidia, te juro que no hice nada para provocarlo. Intenté explicarle que esto estaba mal, que debía estar contigo. Yo no sabía qué hacer. Lidia retrocedió, como si mis palabras fueran un golpe. Su rostro se torció de dolor y vi cómo las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. «Tú lo sabías todo este tiempo y no me dijiste nada. ¿Tú permitiste que esto continuara?» Su voz estaba llena de desesperación y resentimiento. «Lidia, intenté entenderlo. No quería hacerte daño». Ella levantó la mano, deteniéndome. «No, mamá, no hace falta. Yo no puedo entender esto. ¿Cómo pudiste?» Su voz temblaba por las lágrimas. «Tú eras mi apoyo, y ahora me has traicionado». Se dio la vuelta y salió de la casa, cerrando la puerta con tal fuerza que las paredes temblaron. Me quedé quieta, aturdida, vacía, sin saber qué hacer. Sabía que acababa de perder a mi hija. Todos mis peores miedos se habían hecho realidad. Pasaron varias horas antes de que el teléfono sonara. Era Sergio. No quería responder, pero algo me obligó a contestar. «Clara, ¿has hablado con Lidia?» Su voz sonaba preocupada y cautelosa. «Sí, Sergio», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Ella ya lo sabe. Ahora lo sabe todo». Hubo un largo silencio, y luego escuché cómo exhalaba profundamente. Debí haber sido honesto con ella, pero no pude. No quería perderla. «¿Y ahora qué?», pregunté, ya sabiendo que la respuesta no me traería nada bueno. «No lo sé, Clara. No lo sé. Pero necesito tiempo para pensar, para aclarar mis pensamientos». Su voz sonaba perdida. «Necesito alejarme por un tiempo». Asentí, aunque él no podía verlo. Me quedó claro que esta conversación no salvaría nada. Todo ya estaba destruido. Más tarde, ese día, Lidia hizo su maleta y, sin decirme una palabra, se fue. No me miró. No se despidió. Y en ese momento comprendí que la había perdido, tal vez para siempre. Pasaron varios días, pero el silencio en la casa era más fuerte que cualquier grito. Lidia no daba señales de vida, y me parecía que su presencia, su risa, su luz, había sido arrancada de mi vida tan abruptamente como había llegado. Me quedé sola, sin mi hija, sin su calidez, sin esa sensación de que al menos algo en este mundo seguía en su lugar. No podía dejar de pensar que todo había sucedido por mi culpa. Mi indecisión, mi debilidad ante Sergio. Pensé que podría mantener unida a la familia, ayudar a Lidia y a Sergio, pero al final lo destruí todo. Pasaba horas interminables sentada en la sala vacía, reflexionando sobre cada momento, cada palabra, cada acción, tratando de entender en qué punto exacto había equivocado el camino. Sergio también había desaparecido, como si se hubiera desvanecido en el aire. Dejó de contestar mis llamadas y no apareció por la casa. Escuché que había tomado un permiso en el trabajo, pero nadie sabía dónde estaba. Traté de hablar con sus amigos, pero ellos no sabían nada. Lidia tampoco respondía, y cada día marcaba su número solo para escuchar los sordos tonos de llamada como respuesta. Esta sensación de impotencia me estaba asfixiando.
Cada día esperaba algún signo de mi hija, pero una mañana encontré sus llaves en la puerta, sin nota, sin palabras. Ella realmente se había ido, tal vez para siempre. Pasaron semanas que se fundían en un solo día interminable. Una noche, en medio de la oscuridad y el frío de mi casa, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón dio un salto porque pensé que era Lidia, que había regresado. Pero cuando abrí, frente a mí estaba Sergio. Parecía agotado, su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos, como los de alguien que no ha dormido en mucho tiempo. Clara, comenzó en voz baja, apenas audible. Necesito hablar contigo. ¿Puedo entrar? Me quedé en la puerta sin saber qué decir, pero su aspecto me recordó cuánto dolor y destrucción habíamos causado ambos. Asentí y me hice a un lado para dejarlo entrar. Caminó hacia la sala, se sentó en el sofá como alguien que está a punto de derrumbarse. ¿Qué ha pasado, Sergio? Pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Suspiró y me miró con tanto dolor que sentí cómo se me encogía el corazón. Fui un idiota, Clara, comenzó. Lo perdí todo. No sé cómo sucedió, pero me confundí. Pensé que sabía lo que quería. Creía que podría encontrar la manera de entender mis sentimientos, pero solo lo destruí todo. Lidia se ha ido, Sergio, dije directamente, sintiendo la amargura en mis palabras. ¿Te das cuenta de que ambos la hemos perdido? Sus ojos se nublaron y exhaló con dificultad. Sí, lo sé, y es mi culpa, pero yo no puedo cambiar lo que siento. Desde que estuvimos juntos, desde que hablamos y ya no pude sentir de otra manera. Pero ahora entiendo que esto no debió haber pasado. Lo arruiné todo, y no tengo nada más que decir. Lo escuchaba, entendiendo que esas palabras eran un arrepentimiento tardío. Sabía que habíamos llegado a un punto sin retorno. Sergio, dije en voz baja, necesitamos soltarnos mutuamente. Todo lo que pasó no puede cambiarse, pero ambos debemos aprender a vivir con ello. Él asintió, pero su mirada seguía llena de desesperación. Me voy, dijo finalmente. No sé a dónde, pero no puedo quedarme aquí. He causado demasiado dolor a ti y a Lidia. Necesito irme. No sabía qué decir. Solo asentí. En ese momento entendí que tenía razón. Ambos necesitábamos separarnos para encontrar la forma de seguir adelante. Pero eso no aliviaba el dolor. Él se fue, dejándome en el silencio. Miré la puerta que se cerraba, comprendiendo que acababa de perder no solo a mi hija, sino también la oportunidad que pensaba que tenía de algo nuevo. Pasaron varios meses. Lidia no regresó. Sergio se fue de la ciudad y no se volvió a saber de él. Mi vida se volvió monótona y sin color. A veces salía al jardín y recordaba el día en que todo comenzó, cuando aún creía que podía arreglarlo todo. Pero un día, cuando estaba sentada en el mismo banco del jardín donde todo comenzó, comprendí que tenía que dejar IR. Tenía que perdonarme a mí misma, perdonar a Sergio y a Lidia por todo lo que salió mal. La vida nunca es sencilla, y a veces cometemos errores que no se pueden corregir. Pero lo único que tenemos es tiempo para seguir adelante. Me quedé sola, pero en esa soledad encontré una reconciliación extraña, pero necesaria, conmigo misma. Sabía que nunca volvería a ser la misma, pero tampoco quería serlo. Todo lo que me quedaba era aprender a vivir con esto, paso a paso, día a día.